Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 18 de septiembre, recordamos a San José Cupertino. Esta historia es un poco larga, pero muy hermosa. José nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. Murió el papá y entonces la mamá, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño y este creció debilucho y distraído. Se le olvidaba hasta comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta, mirando tristemente a la gente, y a los vecinos le pusieron el sobrenombre de El Boquiabierta. La gente lo despreciaba y lo creían una poca cosa, pero lo que no sabía es que en sus deberes de piedad era extraordinariamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. A los 17 años pidió ir de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano, pero después de 8 meses fue expulsado porque era extremadamente distraído. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y el desprecio de su casa. La mamá no sintió ni el menor placer al ver regresar al semejante inútil, y para deshacerse de él le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que lo recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Esto es lo que nosotros llamamos una madre de alacrán. No todas las madres siguen el ejemplo de nuestra Santa Madre María. Sucedió entonces que el joven se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. Y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para presentarse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes que se trataba, no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente bien: bendito sea el fruto de tu vientre. Fue ordenado sacerdote en 1628. Se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía licor alguno. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conocen en cantidad semejante en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a todo lo que sucedía a su alrededor. Los animales sentían por él gran cariño. Pasando por el campo se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, para contemplar lo que pertenece a la divinidad. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa. Cuando estaba rezando los salmos de la Sagrada Biblia, durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió
cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. En la iglesia han sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consiste en elevar el cuerpo humano desde el suelo, sin ninguna fuerza física que lo esté levantando. Se ha considerado como un regalo de Dios que hace a ciertas almas espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta la estatua de la Virgen María, que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús. Y ahí, junto a la madre y al niño, se quedó un rato rezando con inmensa emoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa, y estando celebrándola, quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego al sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió al catolicismo. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro nada que no fuera en verdad un milagro, estudió cuidadosamente la vida de José Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. La gente descubría dónde estaba y corrían hacia allá. Entonces lo enviaban a otro convento más apartado aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en Getsemaní. Pero después, a base de mucha oración y de mucha meditación, retornaba otra vez más a la paz de su alma. A los que le consultaban problemas espirituales, les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo lo que se le pide, se recibe. Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Te espero en el santoral de mañana.